La sexualidad humana es un fenómeno sociocultural que está influido por la calidad de las relaciones interpersonales, el contexto en que nos desenvolvemos y por la integración hecha por las experiencias vividas. Es por eso que la identidad, el deseo y el comportamiento sexual son componentes esenciales de nuestra sexualidad. La sexualidad es importante porque forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano, que contribuye al desarrollo físico y emocional. Por ello, debemos satisfacer las necesidades básicas como el amor, deseo y placer. Funciones psicosociales de la sexualidad según Nelson, 1979. Amor y afecto. Necesidad de recibir y compartir afecto e intimidad con otra persona. Hedonismo. Necesidad de estimulación placentera. Reconocimiento. Está motivada por la necesidad de ser considerada competente o experta. Dominio. Necesidad de imponer la voluntad propia a otra persona, motivada por la conducta sexual. Sumisión. Está motivada por ceder el control y por el deseo de protección. Conformidad. Necesidad para obtener aceptación social. Novedad. Motivada por la necesidad de excitación y aliviar el tedio. Problema de investigación. ¿Cuáles son las funciones psicosociales de la sexualidad en hombres y mujeres limeños entre los 18 y 40 años? Marco teórico. Uso de niveles de análisis. Análisis filogenético. Los fundamentos del enfoque evolucionista de la sexualidad se remontan al propio Darwin y a la importancia que otorgó, dentro de su teoría de la evolución, al tema de la elección de pareja. Darwin distinguió dos clases de procesos selectivos: la selección natural, referida a los caracteres que elevan la probabilidad de supervivencia, y la selección sexual, referida a aquellos caracteres que tienden a incrementar el éxito individual en el apareamiento. Aunque el concepto moderno de selección natural incluye ambos aspectos, sigue manteniéndose el término de selección sexual. Desde el punto de vista biológico, se denominan machos a los individuos que producen muchos gametos pequeños y móviles, mientras que son hembras las que producen pocos gametos grandes e inmóviles. Los organismos primitivos producían únicamente gametos pequeños y móviles, y posteriormente la selección natural favoreció la aparición de gametos grandes que disponían de una mayor reserva alimenticia, aumentando así las posibilidades de supervivencia del cigoto. La primera tiende a producir muchos gametos pequeños que solo pueden tener éxito si se fusionan con gametos grandes, mientras que la segunda trata de producir tan solo este tipo último de gametos, que aseguren el éxito del futuro cigoto, pero en un número pequeño debido al fuerte coste que supone su producción. Entonces vemos cómo los gametos intermedios perdieron la carrera evolutiva, puesto que no poseían ni la ventaja de producirse en gran número, ni la de garantizar el futuro de la progenie. Dado que las hembras producen relativamente pocos y grandes gametos y los machos numerosos y pequeños, estos pueden fecundar potencialmente muchas hembras. Darwin argumentó que la selección sexual surge precisamente de la lucha entre los individuos de un sexo, los machos, por el apareamiento con los del otro sexo, las hembras, y surgieron dos tipos de procesos responsables de la misma. El primero se produce por la competencia directa entre los machos por el acceso a las hembras, ya que éstas son un bien escaso. El segundo surge como consecuencia de la elección por parte de las hembras de aquellos machos que les resulten más atractivos. En la mayoría de las especies, los machos cortejan a muchas hembras, y si son aceptados, copulan con ellas. Sin embargo, las hembras son mucho más discriminativas en la elección de pareja, puesto que las consecuencias de un apareamiento erróneo son, en su caso, mucho peores. Si un macho aparea con una hembra que sea genéticamente inadecuada, pierde algo de esperma, pero apenas disminuye sus posibilidades reproductivas de cara al futuro. Mientras que si la hembra se equivoca, su eficacia biológica futura puede verse seriamente comprometida. Entonces vemos cómo los machos han estado sometidos a una fuerte presión selectiva en favor de maximizar el número de hembras con las que se aparean, mientras que las hembras han incrementado su eficacia biológica a través de una mayor inversión en el cuidado de la prole. La consecuencia es que, en la mayor parte de las especies, machos y hembras tienen intereses reproductivos diversos, y que las diferencias físicas, fisiológicas y de comportamiento que existen entre ambos sexos pueden interpretarse en clave evolutiva.
como el resultado de la competencia entre dichos intereses reproductivos. Por ejemplo, según investigaciones de David J. Anderson, PhD, profesor de biología de Caltech, ha encontrado en el hipotálamo un núcleo o un conjunto de neuronas que contienen dos poblaciones neuronales distintas. Una regula la agresividad y la otra el sexo y el apareamiento. Justamente esto es por lo que la proximidad de las regiones que intervienen en la sexualidad y la agresividad y la zona intermedia sirven para explicar por qué esos dos impulsos instintivos se funcionan con tanta facilidad, como sucede, por ejemplo, durante el arrebatamiento sexual. Esto es, el placer adicional que algunas parejas obtienen de la relación sexual tras una discusión. ¿Y las actitudes agresivas? Bueno, estas están en relación con el aumento de hormona masculina y en los casos en que la mujer se moviliza agresivamente se produce una disminución de hormona femenina, a consecuencia de lo cual disminuye su apetencia y disponibilidad sexual. Análisis ontogenético de la sexualidad humana. La sexualidad recorre todo el ciclo de la vida humana. Es por ello que se encuentra en transformación permanente y constante. Así que hablaremos del desarrollo de la sexualidad desde el niño hasta la adultez. Con respecto al niño y a las primeras experiencias eróticas de este con su madre al ser amamantado, Akarin señala: desde la neurobiología aún no conocemos bien lo que sucede dentro del cerebro del niño, pero sí podemos aceptar que, según los principios de aprendizaje y plasticidad neuronal, las percepciones del niño, los estados de placer o de dolor asociados con la experiencia del tacto, oído o vista, influyen directamente en la formación de circuitos neurales que luego quedarán estabilizados en el cerebro para calificar posteriormente el tipo de relación más placentera que pueda desearse. De esta manera se proporciona mucha información al cerebro del bebé, tras tener todo ese acercamiento al pecho de su madre, lo cual genera satisfacción por eliminar el hambre y la sed. Entonces el bebé se relaja y hasta se puede quedar dormido. Una situación similar puede ser la del bebé al recibir caricias por parte de su madre. Por otro lado, en la niñez aparece la autoexploración, práctica mediante la cual el niño comienza a explorar su cuerpo, tocando y frotando varias partes de él, incluidos sus genitales. Esto puede ser alarmante para los padres, sin embargo, es considerado como parte de las manifestaciones saludables de la sexualidad infantil. Al igual que con las preguntas generadas por la curiosidad de los niños y su interés por el tema del embarazo, la formación del bebé, los roles paternales e incluso el sexo. Los padres suelen sonrojarse o evitar este tipo de preguntas. Posteriormente, en la etapa de la adolescencia, se empiezan a dar grandes cambios hormonales. Estas hormonas pueden ser femeninas o masculinas, las cuales conllevan cambios específicos dependiendo del sexo del adolescente. En el caso de las mujeres, algunos de los cambios más resaltantes son el crecimiento de las mamas, de los muslos, el ensanchamiento de las caderas, la menarquía, etc. Por otro lado, en el caso de los hombres tenemos el cambio de la voz, producción de espermatozoides en los testículos, aparición del vello facial, desarrollo de musculatura, etc. Y por último, algunos de los cambios hormonales que se dan tanto en hombres como en mujeres, tenemos la aparición del acné, el aumento del vello púbico y la maduración de los órganos sexuales, entre otros. Como señala el autor que mencionamos anteriormente, Akarin, este periodo de descubrimientos llega a ser excitante y promueve gran cantidad de conductas de tanteo, ensayo, búsqueda de contacto, que por lo que refiere a la sexualidad llevarán al interés por los individuos del otro sexo y a la masturbación. La masturbación nace de la exploración del propio cuerpo y además contribuye a resolver la excitación sexual. De lo anterior comprendemos que aquella etapa de cambios se vuelve emocionante y lleva a curiosear al adolescente, descubriendo así más acerca de su sexualidad. De esta forma es como se produce el primer contacto sexual, inicialmente con besos y caricias, luego las relaciones sexuales. Todo esto tras haberse generado la necesidad de emparejamiento, la cual más adelante puede llegar a ser con fin reproductivo. Posteriormente, durante la adultez, de existir una convivencia de pareja, aparecen factores externos que se vuelven enemigos de la estimulación sexual, tales como la rutina, la fatiga, etc., por lo cual, en muchos casos, la relación se encuentra en peligro. Sin embargo, muchas de ellas logran salvarla. Asimismo, encontramos ciertos cambios hormonales.
En el caso de las mujeres, se da una disminución de estrógenos y progesterona. También se puede dar la resequedad vaginal, la excitación se vuelve menos intensa y los orgasmos son menos frecuentes pero más rápidos. Por otro lado, el nivel de testosterona del hombre disminuye. Esto se ve acompañado de orgasmos más lentos y de una posible disfunción eréctil. Aquí es donde encontramos la relación con la menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre. Estos procesos se dan conforme la edad va avanzando y las capacidades sexuales disminuyen, más que nada en el hombre. Por último, durante la vejez no se restringe necesariamente el cese del coito, sino que necesitan adecuar el comportamiento sexual a sus nuevas funciones para evitar depresión y ansiedad ante las próximas relaciones sexuales. Los cambios funcionales en los órganos sexuales en el envejecimiento han ido avanzando a la par de la edad y ya han sido antecedidos por los cambios que se dieron durante la adultez. Análisis microgenético de la sexualidad. El análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos, así como también implica el uso de test psicométricos y trabajos de laboratorio. De acuerdo a la teoría del procesamiento de información, la mente humana desarrolla una operación secuencial y sucesiva que se inicia con la percepción y la entrada de la información, una etapa que es conocida como input. Continúa con el almacenamiento y la interpretación que permite producir una respuesta, lo que sería llamado también la instancia del procesamiento en sí mismo, y finaliza con la salida de dicha respuesta, conocida como output. En este marco, la memoria cumple un rol fundamental. La teoría del procesamiento de información suele apelar a ciertos modelos estructurales que van a distinguir entre diversas clases de memoria. Como bien mencionamos, el modelo dominante en esta área es el procesamiento de información en el cual encontramos sistemas de memoria, por ejemplo, la memoria sensorial, que va a registrar una información y la va a retener entre 0.5 a 1 segundo, por lo cual solo captan características físicas del estímulo. La memoria de corto plazo, también denominada memoria de trabajo, almacena de manera transitoria, reconoce y caracteriza la información, es decir, el significado. La memoria a largo plazo almacena de manera permanente e ilimitada e interactúa con la memoria de corto plazo. Ahora bien, preguntémonos, ¿cómo se va a dar esta interacción entre las memorias de largo plazo y de corto plazo? Para ello, vamos a basarnos en el modelo de Artisan y Shiffrin. Para entender este modelo de memoria, debemos comprender cómo la información fluye por los distintos almacenes. Los datos se mueven entre los registros sensoriales, la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo en función de las necesidades del sujeto. En primer lugar, la información es captada por los sentidos y al menos una buena parte de ella es almacenada en los registros sensoriales. Por otro lado, mucha de la información que queda almacenada en los registros sensoriales es solamente ruido, enfocada por la propia información o por el propio sujeto que le inscribe en su información. Así, los procesos atencionales se encargan de seleccionar la información relevante para el sujeto y de desplazar estos datos a la memoria a corto plazo. Una vez allí, estos datos son procesados e interpretados. Si la información es muy difícil de asociar con un conocimiento previo, poco saliente, y no ponemos en marcha una estrategia de memorización como la repetición, probablemente esta información se perderá. Por el contrario, es muy probable que el resto de información pase a la memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo, como sabemos, se guarda toda la información que pueda ser útil o relevante para un futuro. Esto permite que podamos llevar la información de largo plazo a corto plazo para integrarla con nueva información de los registros sensoriales o para utilizarla en algún procesamiento ejecutivo. La memoria es un proceso cognitivo complejo que está implicado en una multitud de procesos y conductas. Así, entender su funcionamiento es algo esencial si queremos saber cómo influye en nuestra conducta o por qué tienen un peso tan relevante en aspectos tan importantes como la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es importante enfocar este tema a la memoria operativa porque es la base de la metamemoria, la cual tiene tres funciones esenciales: aprender, razonar y comprender.
Uno de los modelos más reconocidos por su validez es el que nos presenta Alan Baddeley, que explica a la memoria de trabajo como un complejo de almacenes tanto fonológico, visoespacial y episódico, que están administrados las tres por un ejecutivo central. Así tenemos el operario bucle fonológico, que es el habla interna. Sus funciones son repasar para aprender y memorizar. El operario agenda visoespacial es la manipulación de imágenes visoespaciales y espaciales cuyas funciones son actualizar imágenes que estén en la memoria de largo plazo y crear escenarios futuros. Y el operario de almacén episódico tiene su función de recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar con sus culturas. Por otro lado, el sistema de ejecutivo central es el que genera los recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, de razonamiento o de comprensión. Para explicar el esquema presentado, vamos a realizar el siguiente ejemplo. El contexto es: una pareja heterosexual tiene coito por primera vez. La mujer podría evaluar si desea asumir el rol sumiso para no dar una mala impresión a su nueva pareja. Por otro lado, el hombre desea asumir un rol dominante porque quiere impactar a su nueva pareja y buscar el reconocimiento de ella. Entonces, esta toma de decisiones lo explicaremos según el sistema de Baddeley. En el Ejecutivo Central, la atención voluntaria servirá para seleccionar la actividad adecuada al contexto. En el bucle fonológico, el habla interna va a generar códigos verbales para activar el sistema de memorias a largo plazo. En este caso, las memorias explícitas, que son la memoria semántica y episódica, van a permitir a la mujer o al hombre recordar hechos pasados sobre alguna expareja con la que tuvo relaciones sexuales. Y así también está la memoria implícita, tanto la emocional como la procedimental. En este caso, la memoria emocional se establece a partir de recordar emociones pasadas, evocándolas al presente, quizás durante el coito o después, como por ejemplo experimentar amor, cariño o temor. En la agenda visoespacial, este operario va a permitir manipular las imágenes visoespaciales y espaciales, utilizar la imaginación como para las fantasías sexuales y, asimismo, analizar la mente al tomar las decisiones sobre una función sexual u otra. Veamos ahora el análisis histórico-cultural de la sexualidad. Las conductas sexuales y la percepción de la sexualidad también han ido evolucionando en el último siglo. Si volvemos a la década del 60, entramos al contexto de la revolución sexual, en el que se debaten temas como el feminismo, los métodos anticonceptivos, el aborto, las normas sexuales y la reivindicación de estos. Se habla también de temas como la pornografía, la prostitución, la orientación sexual, que hasta el día de hoy se mantienen en constante debate en el contexto social. Hablemos del feminismo ligado al tema de la sexualidad. La ideología feminista postula que en la sociedad actual se han establecido roles para cada sexo cuando se da un encuentro sexual: la dominancia del varón y la sumisión de la mujer. Pero estas guías sexuales han ido evolucionando y ahora se tiene una visión más amplia de la práctica sexual y estos roles atribuidos al sexo. Previo al paso de esta revolución, la sociedad había puesto dos patrones de conducta para las mujeres. Estas eran catalogadas como mujeres buenas, las cuales eran sensibles, tiernas y sin deseos sexuales, y las mujeres malas, agresivas y con deseo sexual. De esta manera se encontraron estereotipos de una mujer buena para ser elegida como esposa y una mala mujer que sería aparentemente dedicada a la prostitución. Cuando se habla de prostitución, cabe mencionar también a la pornografía, el erotismo, la sumisión y la violación sexual, puntos que están fuertemente ligados. El feminismo propone que la violación implica la sumisión de la mujer a los deseos sexuales del varón, que como ya se mencionó antes, la mujer no podía expresar algún tipo de deseo sexual, y el hombre, al ser formado socialmente para seducir, someter y dominar el cuerpo de la mujer, tomaba la facultad de poseer su cuerpo para fines sensuales. También el feminismo propone que otra forma de sumisión a la mujer está reflejado en el consumo de pornografía, ya que este deshumaniza, cosifica a la mujer y ésta está expuesta para el uso del hombre y para llegar a su plenitud sexual. De esta manera concluyen que el consumo de la pornografía contribuye de manera indirecta a que la violencia contra la mujer sea menormente visto de manera negativa. Pronto se modificarían estas percepciones y las actitudes ligadas al sexo, pero se abriría una nueva cuestión, la cual sería los métodos anticonceptivos y la libre práctica del aborto. Con eso se demostraría que para el ser humano, actualmente, la práctica de la sexualidad no está totalmente sujeta al deseo de reproducción. El comportamiento del sujeto en la relación sexual va modificado en diversos factores adoptados por la sociedad.
Para ello hacemos uso del triángulo mediacional de Vygotsky para relacionarlos. La división del trabajo junto a la comunidad va aportando reglas sociales y constructos para cada sexo, por lo que a través de diversas herramientas llega a tener un significado de adaptación respecto al objeto. En el trabajo de campo utilizamos un instrumento de evaluación cuantitativo donde se realizó una encuesta virtual con 14 enunciados a 100 personas limeñas entre los 18 y 40 años, entre varones y mujeres. La muestra recogida para esta investigación fueron 100 personas que pertenecían a las diferentes zonas distritales de todo Lima, tomando en cuenta dos variables principales, sexo y edad. En sexo tenemos que un 50% de hombres y un 50% de mujeres respondieron a dicha encuesta. Y en edad tenemos desde los 18 hasta los 20 años un aproximado de 64% de personas que han respondido a la encuesta y desde los 20 hasta los 28 años un aproximado de 36 personas. En la función sexual, amor y afecto, en el enunciado 1, las relaciones sexuales se deben ejercer para recibir y compartir amor y afecto, vemos que el 42% de los hombres está totalmente de acuerdo en que se ejerzan con ese propósito, mientras que las mujeres solo el 24% opina lo mismo. Sin embargo, notamos que el 40% de ellas sí se encuentra de acuerdo cuando en los hombres el porcentaje es 10% menor al respecto. Por otro lado, el 28% de las mujeres encuestadas presenta una posición neutral de si las relaciones sexuales se deben ejercer para recibir y compartir amor y afecto, mientras que en los hombres este resultado es 8% menos. En contraparte, fueron pocas las personas encuestadas que estuvieron en desacuerdo con el enunciado. En el caso de las mujeres el porcentaje es de 6% y en el de los hombres de un 8%. Finalmente, encontramos que ninguno de los hombres está en total desacuerdo con la afirmación, y en el caso de las mujeres esta respuesta fue solo seleccionada por el 2% de ellas. En el enunciado número 2, se puede tener relaciones sexuales con una persona sin sentir amor, encontramos como respuesta más frecuente a de acuerdo. Esto es tanto en mujeres como en hombres, solo que en mujeres el porcentaje es 20% más que en hombres. Con ello mismo, encontramos que el 22% de mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que se puede tener relaciones sexuales con una persona sin sentir amor. En el caso de los hombres, el resultado es similar, solo que aumenta en un 2%. En contraparte, encontramos que un 14% de las mujeres no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado, mientras que en los hombres esto aumenta a un 24% de ellos. Además, solo un 4% de las mujeres está en desacuerdo con que se pueda tener relaciones sexuales con una persona sin sentir amor, mientras que en los hombres este porcentaje aumenta a 10% de ellos. Finalmente, vemos que son muy pocas personas las que se encuentran totalmente en desacuerdo con dichas afirmaciones. En el caso de las mujeres el porcentaje es del 4% de ellas, mientras que en los hombres es del 6%. Función sexual hedonismo. En el enunciado 3, podría tener relaciones sexuales por el solo hecho de disfrutar del placer sexual. En cuanto a las mujeres, el 48% está de acuerdo, el 30% totalmente de acuerdo, el 14% ni en desacuerdo ni en acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. En cuanto a los varones, el 46% está de acuerdo, el 28% totalmente de acuerdo, el 14% ni en desacuerdo ni en acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. El enunciado 4. El placer sexual del coito es secundario en mi relación de pareja. En cuanto a las mujeres, el 42% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 24% de acuerdo, el 24% en desacuerdo, el 6% totalmente en desacuerdo, el 4% totalmente de acuerdo. En cuanto a los varones, el 48% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 24% está de acuerdo, el 20% en desacuerdo, el 6% totalmente en desacuerdo y el 2% totalmente de acuerdo. En la función reconocimiento, según el enunciado 5, es positivo que te reconozcan como experto en el coito y las prácticas sexuales. Se obtuvo la siguiente información. Un 2% de mujeres está totalmente de acuerdo,
mientras que un 6% está de acuerdo. Así también, un 58% tiene una posición neutral, es decir, no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 24% se encuentra en desacuerdo, mientras que un 10% está totalmente en desacuerdo. En los varones tenemos un 6% está totalmente de acuerdo y un 16% de acuerdo, mientras que un 60% presenta una posición neutral. Un 14% está en desacuerdo y un 4% totalmente en desacuerdo. En el enunciado número 6, es bueno que mi pareja me considere competente en el arte amatorio, obtuvimos los siguientes resultados. En las mujeres tenemos que un 6% está totalmente de acuerdo, un 44% de acuerdo, mientras que un 42% presenta una posición neutral. Asimismo, un 6% está en desacuerdo y un 2% totalmente en desacuerdo. En los varones tenemos que un 20% está totalmente de acuerdo, un 50% de acuerdo y un 24% tiene una posición neutral. Finalmente, un 6% está en desacuerdo y un 0% no presenta ninguna posición, es decir, totalmente en desacuerdo. En la función dominio, en el enunciado número 7, durante el coito, me gusta controlar a mi pareja, encontramos que tanto hombres como mujeres en un 42% no están de acuerdo ni en desacuerdo. O sea que casi la mitad de los encuestados presenta una posición neutral frente al control de la pareja en la relación. Por otro lado, un porcentaje del 30% de mujeres y un 10% de hombres se encuentran en desacuerdo. Existe también una gran diferencia de un 18% en las mujeres y un 32% de los hombres que están de acuerdo en controlar a la pareja. Un 2% en el caso de las mujeres y el 14% en los hombres está totalmente de acuerdo. Al hablar del enunciado número 8, es normal que en la relación sexual uno de los dos imponga su voluntad ante el coito. Las respuestas de las mujeres y hombres son del 26 y 28% respectivamente, al estar de acuerdo, mientras que el 16% de hombres y 32% de las mujeres se muestran en desacuerdo a esta premisa. El 36% de hombres y el 18% de mujeres se mantuvieron en una posición neutral. Y en la función sexual, sumisión. En el enunciado número 9, me gusta ceder el control en la relación sexual, encontramos que tanto hombres como mujeres, en un aproximado del 50 al 54%, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. O sea, la mitad de los encuestados presenta una posición neutral frente a ceder el control en la relación sexual. Por otro lado, en un porcentaje del 16%, tanto hombres como mujeres se encuentran en desacuerdo, pero sí hay una gran diferencia de un 4% en el caso de las mujeres que se encuentran de acuerdo a comparación de los hombres, que es en un 26%. Así también vemos como tan solo un 2% de las mujeres encuestadas y un 4% de los hombres están totalmente de acuerdo con ceder el control en la relación sexual. Por otro lado, en el enunciado número 10, me gusta sentir el poder de protección de mi pareja durante la relación sexual, encontramos que más de la mitad de las mujeres encuestadas está de acuerdo a comparación de los hombres, donde la diferencia es de 22. En contraparte, encontramos que un 48% de los hombres no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con gustarla sentir el poder de protección de su pareja, mientras que en las mujeres esto se reduce en 22, por lo que en un aproximado la mitad de los hombres se presentan neutrales frente a este ítem. Así también encontramos que un 14% de las mujeres encuestadas sí les gusta sentir el poder de protección de su pareja durante la relación sexual a comparación de los hombres, en donde vemos un aumento de 4%. Además, que un 4% de las mujeres está en desacuerdo con gustar de sentir el poder de su pareja durante la relación sexual, mientras que en los varones vemos como tan solo se presenta un 2% en posición de desacuerdo. Finalmente, vemos como ninguno de los encuestados marcó estar totalmente en desacuerdo con gustarle sentir el poder de protección de su pareja durante la relación sexual. Y en el caso de las mujeres, a un 2% no les gusta sentir el poder de protección de sus parejas durante la relación sexual. Función sexual conformidad. En el enunciado 11, es importante saber que mi pareja se quedó conforme y feliz después de una relación sexual. En cuanto a las mujeres, el 66% está de acuerdo, el 26% en totalmente de acuerdo, el 6% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 2% en desacuerdo y el 0% en totalmente en desacuerdo. En cuanto a los varones, el 48% está en totalmente de acuerdo,
el 48% está de acuerdo, el 4% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 0% en totalmente desacuerdo. El enunciado 12. Una relación sexual debe llenar la expectativa de la pareja. En cuanto a las mujeres, el 42% está ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 34% está de acuerdo, el 18% en desacuerdo, el 6% en totalmente de acuerdo y el 0% en totalmente en desacuerdo. En cuanto a los varones, el 58% está de acuerdo, el 24% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 18% en totalmente de acuerdo y el 0% en totalmente en desacuerdo. En la función novedad, según el enunciado número 13, es bueno cambiar de pareja sexual porque permite conocer nuevas personas. Obtuvimos los siguientes resultados. En las mujeres tenemos que un 12% está de acuerdo, mientras que un 54% tiene una posición neutral. Un 24% está en desacuerdo y un 10% está totalmente en desacuerdo. Por otro lado, los varones tienen que un 6% está totalmente de acuerdo, un 8% de acuerdo, un 36% tiene una posición neutral, un 34% está en desacuerdo y un 16% está totalmente en desacuerdo. Entonces podemos decir que tanto hombres como mujeres han tenido una mayor posición neutral frente a un nuevo cambio de pareja sexual. En el enunciado 14, el cambio de pareja sexual es importante porque la novedad eleva la excitación. Tenemos estos resultados. En las mujeres, un 2% está totalmente de acuerdo, un 4% de acuerdo, un 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 34% en desacuerdo y un 20% totalmente en desacuerdo. Por otro lado, en los varones tenemos que un 8% está totalmente de acuerdo, un 14% de acuerdo, un 36% tiene una posición neutral, un 24% en desacuerdo y un 18% totalmente en desacuerdo. Al igual que el enunciado anterior, los resultados que se obtuvieron fueron en mayor proporción de una posición neutral. Esto precisamente se debe a que tanto varón como mujer no consideran en cierta parte el cambio de pareja sexual como algo novedoso. Los estudios de Nelson en el año 1979 respecto a las funciones de la sexualidad arrojaron los siguientes datos de aprobación expresados en porcentaje. En mujeres fueron las funciones de amor y afecto con el 31%, sumisión con el 18% y conformidad con el 15% las más aceptadas, mientras que en los varones fue la de conformidad con el 21%, novedad con 18% y hedonismo con 17% las más aceptadas. A continuación se puede apreciar el porcentaje de aprobación respecto a la función sexual en hombres y mujeres respectivamente del año 2021, siendo en los hombres la función de conformidad con 86% la más aceptada, seguido por amor y afecto y hedonismo, mientras que en las mujeres las más aceptadas fueron las funciones de amor y afecto con 71%, seguida por conformidad y hedonismo. Entonces, nuestras conclusiones son las siguientes. Primero, la función más importante en los varones es la conformidad, ya que tienden a buscar aceptación por parte de la sociedad, y en el caso de las mujeres es el amor y el afecto. Esto se debe principalmente a que las mujeres tienden más a buscar el amor y desean ser amadas en intimidad. Segundo, la evolución del ser humano influye en las funciones de sexualidad predominantes, y en este caso las mujeres van a ser mucho más selectivas que los hombres a la hora de la intimidad. Tercero, el desarrollo de la sexualidad acompaña durante todo el ciclo de la vida al ser humano. Se pueden apreciar cambios muy marcados como manifestaciones no muy notorias. Entonces, es por ello que consideramos de suma importancia toda esta transformación que se va generando conforme uno va creciendo y empiezan a aparecer cambios hormonales tanto en hombres como en mujeres, lo cual a la vez puede despertar curiosidades acerca de las funciones psicosociales de la sexualidad. Cuarto, vemos cómo la memoria operativa va a ser fundamental para la toma de decisiones sobre la vida sexual de un hombre o de una mujer, ya que el funcionamiento de nuestra mente va a permitir que tanto varones como mujeres puedan decidir con quién y cuándo tener relaciones sexuales, y asimismo establecer los límites que deben tener esas relaciones.
Quinto y finalmente, las percepciones sobre las actitudes sexuales de acuerdo al sexo han ido modificándose con el paso del tiempo. Diferentes movimientos ideológicos han sido de fuerte influencia para conceptuarlos y tener una mejor visión del panorama social. El sexo masculino aún tiene herramientas que proporcionan una posición de dominancia hacia el sexo femenino. Son diversos los temas que aportan al abordaje de la comprensión de las actitudes sexuales del varón o la mujer, todas fuertemente ligadas y con explicación que data desde los años 60 hasta el día de hoy. Recomendaciones. 1. Es importante tener un desarrollo sexual saludable porque es parte fundamental para el desarrollo humano, ya que fomenta la personalidad y la creatividad del individuo. Es importante que los jóvenes asuman con responsabilidad y autocuidado para afrontar las consecuencias de sus actos, pese a que la sociedad impone normas morales que limiten su práctica. 2. Es vital brindar amor, cariño y protección a la pareja como muestras de afecto durante la intimidad, puesto que la sexualidad humana no solo es obtener placer a través del coito. 3. Cabe resaltar que el ser humano es libre de decidir sobre su sexualidad. Por ello, se aconseja no restringirse en conocer nuevas experiencias sexuales, puesto que es parte del desarrollo de sí mismo.